ciclo de conferencias en el marco del Diplomado de Formación de Gerentes de la Industria de Petróleo y Gas. En esta oportunidad, nuestro tema es cómo excavar para encontrar datos petroleros en Venezuela, a cargo de nuestra ponente invitada Mariana Párraga, a quien agradecemos altamente haber aceptado la invitación a participar con nosotros en esta oportunidad. Saludamos a nuestros alumnos que ya se encuentran conectados, profesores e invitados especiales. Bienvenidos sean siempre. Les recordamos que la modalidad de estas conferencias contempla la participación de la ponente, y al final abrimos un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer sus preguntas en la plataforma de este chat y nosotros podérselas contestar. Los micrófonos permanecerán desactivados. A continuación, le doy el pase de nuestro equipo de coordinadores a Juan Sabo, quien nos presentará con mayor detalle la trayectoria de Mariana, aunque muchos de ustedes ya la conocen, pero Juan nos va a dar mayores detalles. Y luego le damos el pase entonces a Mariana para que comience su conferencia. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan en estas conferencias ya acostumbradas los viernes a mediodía, hora Caracas, y diferentes horas dependiendo de dónde nos sintonizan, que es parte integral del Diplomado de Formación de Gerentes de la Industria Petrolera y de Gas en Venezuela. Hoy tenemos la oportunidad de asistir a una conferencia muy particular relacionada con la información, un activo invaluable en el mundo en que vivimos, donde las comunicaciones modernas nos permiten tener acceso a los eventos en cualquier parte del mundo en minutos y a veces en segundos, inclusive presenciarlo en pleno desarrollo. Pero lamentablemente hay áreas y temas que por el contrario se caracterizan por la opacidad, la ausencia de información veraz y la dificultad de obtenerlos cuando se pueden obtener. En esta categoría está la información petrolera correspondiente a nuestro país y algunos otros como Irán, Cuba, China y otros países de la esfera latinoamericana. Esta información no disponible también se quiere para entender la geopolítica y el desarrollo del mundo petrolero. El dicho popular que sentencia de manera muy sabia: el hombre informado vale por dos, que por cierto ese refrán viene de la época donde todavía no había igualdad de géneros. Hoy día podríamos decir que mujer informada vale por dos, y sobre todo teniendo a Mariana hoy con nosotros, ¿no? Nuestra invitada hoy, Mariana, ha creado una profesión de la obtención de información político-petrolera y económica, y los integra siendo detective pulpo con tentáculos por todas las partes del mundo y a todos los niveles, con conocimiento del negocio petrolero venezolano y mundial. Sus muy especiales cualificaciones adquiridas durante su destacada carrera y talento innato le permiten posicionar a la prestigiosa empresa Reuters, donde trabaja, como un medio de consulta obligatorio entre quienes siguen la industria petrolera, mediante el aporte de noticias exclusivas, análisis y reportajes. De hecho, si ustedes ven en mi background, está el Twitter de Mariana, que es un site obligatorio para todo el mundo que sigue la industria petrolera, y les invito a que se agreguen a la lista de personas que siguen el Twitter de Mariana. Mariana es una comunicadora social graduada en la Universidad Católica Andrés Bello. Es una profesional galardonada por su trabajo y también tiene estudios en el Instituto Tecnológico de Monterrey y una lista larguísima de cursos de capacitación. Después de su carrera exitosa de muchos años, desde 2009, forma parte del equipo de Reuters, Thomson Reuters es el nombre formal, donde desde México normalmente, aunque hoy en día entiendo, hoy está en Houston, comanda un grupo de periodistas en más de una docena de países en diferentes sitios de Latinoamérica. Adicionalmente, que no se me olvide que Mariana es autora de libros, el más conocido, el llamado Oro Rojo, que tiene mucho que ver con el historial de PDVSA y que también recomiendo su lectura.
con esta introducción, simplemente me queda el privilegio de dejarlo con Mariana Párraga, la gurú de los periodistas de investigación petrolera, para que nos presente su conferencia. Muchas gracias nuevamente, Mariana, por estar con nosotros. Gracias, muy amable y muy generosa tu presentación, muy generosa. Voy a tratar de comenzar a compartir la pantalla. Avísenme si se ve bien de la presentación. Y les cuento que después que hice, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Okay. Si lo pones en presentación, mejor todavía. Ahí vamos. Ok. Perfecto. Después de que hice este título, revisé la presentación y volví a ver la primera lámina y me reí conmigo misma, porque nosotros los periodistas somos especialistas en poner un título de pregunta y después nunca contestar la pregunta en el texto del trabajo. Entonces espero que esta vez pueda realmente contestar la pregunta principal que tenemos aquí, que es cómo excavar para encontrar datos petroleros en Venezuela. No es una respuesta fácil, pero la primera cosa que les tengo que decir es que hay que tener mucha paciencia. Sobre todo se lo digo a otros periodistas que pueden estar escuchando esta presentación, pues porque como dijo Juan desde el principio, buscar datos petroleros en Venezuela ya no es una labor de recoger y recopilar y procesar datos como hacen los economistas, como hacen los contadores, etcétera, o como hacíamos los periodistas hace 20 años atrás, que simplemente tomamos, por ejemplo, información del Banco Central, información de PDVSA, información del Ministerio de Energía y Petróleo, y íbamos construyendo nuestras propias bases de datos. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez al año todos los periodistas volábamos a PDVSA a buscar el fulano reporte anual y nos metíamos trimestralmente en la SEC, en la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, a buscar los reportes trimestrales. Ahí conseguíamos pues una mina de oro de información, nos daba para dar información en los medios durante semanas. Ya eso no existe, lamentablemente, por tanto ya no hablamos de recopilar, procesar, sino de excavar. O sea, como sale el dibujito allí, de martillar la roca a ver qué nos sale, si nos sale una pepita de oro en polvo en algún momento, porque pues es imposible, casi imposible conseguir datos frescos, conseguir datos novedosos, por tanto los datos los tenemos que construir. Y ya les voy a explicar un poco cómo se construyen, ¿no? Con paciencia es la primera respuesta que les pongo allí. Paciencia es la cosa número uno que tenemos que tener, y tenemos que entender que la labor del periodista en Venezuela, se lo digo sobre todo a la gente que sigue en Twitter y a veces hace comentarios muy acalorados sobre por qué no dan información más completa, por qué no explican mejor esto y lo otro, y es simplemente porque no se puede. Los periodistas tenemos toda la buena intención de informar lo más que se puede, lo más detalladamente que se puede, pero lamentablemente las fuentes de información son cada vez menores, el detalle de la información es cada vez menor, la consistencia de la información es cada vez más escasa, no existe lamentablemente confiabilidad en la información. Por tanto, hemos pasado de la etapa que les comenté antes de recopilar datos, procesar y analizar, a la etapa de construir nuestros propios datos, datos que sean confiables, sobre todo para los periodistas que trabajamos en agencias internacionales, pues tienen que ser datos súper confiables. ¿Qué más confiables que si los vamos armando nosotros mismos? Entonces, pues yo los invito mucho a que elaboren sus propias bases de datos, a que sigan la información de raíz que se puede seguir todavía. Obviamente existe todavía alguna información pública sobre Venezuela. Venezuela, afortunadamente para los periodistas, forma parte de la OPEP. Si no, no supiéramos absolutamente nada de ella, tampoco supiéramos nada sobre Irán, ¿no? Entonces son los dos casos de países donde existe una oscuridad de la información muy grande, y que lo muy poco que se sabe es simple y llanamente porque forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Aquí tenemos una lista, esta es una lámina negra y está hecha en negro a propósito porque es una lista de lo que perdimos. En Venezuela, pues la carencia de información oficial, desde datos estadísticos básicos sobre la inflación, la base monetaria, todo lo que el Banco Central reportaba regularmente, hasta las estadísticas más fundamentales de la operación de PDVSA, que tenemos que recordar. PDVSA es una empresa nacional, es una empresa de todos los venezolanos, por tanto PDVSA no se da el lujo de reportar. PDVSA tiene la obligación como empresa nacional y estatal de reportarle a sus accionistas, que son los venezolanos, no es el gobierno, sobre sus operaciones y resultados, de manera que PDVSA está incumpliendo su mandato público de reportar sus operaciones, reportar sus reportes y resultados financieros
a su accionista, que pues a través del Ministerio de Energía y Petróleo deberían ser los venezolanos, que al final son los que deben escrutar sus cifras, son los que deben decidir qué cosa es lo que PDVSA debería hacer, cuál es su destino. PDVSA tendría que ser orientada por lo que la gente, los venezolanos, sus accionistas quieren que haga, y no por lo que el gobierno de turno haga. Entonces aquí tenemos una lista de todo lo que hemos perdido, lo que PDVSA en el tiempo, en los últimos 15 años, ha ido dejando progresivamente de publicar. En primer lugar, la información más completa, que eran los resultados financieros trimestrales y anuales. PDVSA y Citgo, su filial de refinación de los Estados Unidos, se retiraron de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos en el 2005. Desde ese momento no tenemos reportes financieros hechos con normas contables internacionales. Sin embargo, PDVSA todavía bajo el chavismo seguía publicando reportes anuales completos, más o menos hasta el año 2013-2014, cuando llegó el gobierno de Maduro, que ha sido pues ya prácticamente los últimos años de reporte completo. Aquí tenemos entonces la lista de lo que ya no existen resultados financieros trimestrales ni anuales, ya no existen resultados operacionales, es decir, que nos hablen sobre cómo está la producción, cómo están las refinerías, cómo está el almacenamiento, cómo está el transporte, cómo está la exportación, cómo está la comercialización, cuáles son los clientes, un dato tan importante y esencial sobre quiénes son los compradores de crudo venezolano. No sabemos, no se sabe, no es pública esa información lamentablemente. Tampoco tenemos más una estadística muy fundamental para las personas, para los ciudadanos, que son los informes sobre seguridad e higiene operacional. Estos que dicen la siniestralidad, el índice de siniestralidad en que ocurren accidentes e incidentes en la industria petrolera venezolana. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, un muy largo historial de derrames casi constantes en Venezuela, en la costa occidental de Venezuela sobre todo, de lo cual no existe un reporte detallado más allá de lo que las propias personas por su propia cuenta, geólogos, ambientalistas, llevan como un conteo de todos los constantes derrames, por ejemplo, de hidrocarburos que ocurren en la costa de Occidente, también por supuesto los hay en Oriente. Esto era y era obligatorio que se reportara en un reporte que formaba parte del reporte anual de PDVSA, que era sobre seguridad e higiene ambiental. Eso ya no se publica lamentablemente, ni siquiera se publica un informe llamado PODE, que es el Anuario de Petróleo y otros datos estadísticos, que era pues casi orgullo del Ministerio de Energía y Petróleo porque era una de sus principales labores. El último PODE que existe público, lo pueden conseguir todavía en la página del Ministerio de Petróleo, es del año 2014. Ese es el último anuario estadístico en donde pueden recoger estadísticas petroleras de Venezuela con el mismo formato. Es decir, en donde la producción esté reportada con el mismo formato, las operaciones, la refinación, todo con el mismo formato, de manera que se puede ir siguiendo la estadística anualmente. Tampoco existe ya información actualizada sobre el mercado interno de combustibles, cuánto se vende a las estaciones de servicio, a qué precios promedio se vende, cómo está operando, por ejemplo, los impuestos internos. Sigue existiendo, aunque a todos nos parezca un poco increíble, el impuesto al consumo interno de los combustibles. Por ejemplo, ¿cuánto se recauda por ese impuesto ahora que la gasolina se cobra en dólares en las estaciones de servicio? Es una buena pregunta que no tiene lamentablemente respuesta. Tampoco existe información actualizada sobre las filiales y empresas mixtas de PDVSA. Esto es particularmente importante porque PDVSA tiene una serie muy grande de empresas mixtas sobre las cuales no sabemos nada. No sabemos ni siquiera si algunas de ellas están operacionales, no sabemos si han cambiado de socios, si han vendido sus partes. Sobre las filiales de PDVSA, como sabemos, la situación es muchísimo más complicada porque desde el año 2019 algunas de las filiales externas de PDVSA cortaron relaciones con su casa matriz debido a la llegada del gobierno de Juan Guaidó, de manera que ahora le reportan a otras entidades. Por ejemplo, Citgo hace sus reportes ahora independientemente. Podemos saber sobre Citgo, pero no podemos saber sobre otras filiales, ¿no? Por ejemplo, no tenemos idea de qué pasa con las filiales de PDVSA en el Caribe, por poner un ejemplo. Y pues tampoco sabemos qué pasa con las filiales internas de PDVSA, las que operan en Venezuela. Tampoco sabemos cuáles son las decisiones de la Junta Directiva de PDVSA. En el pasado, las decisiones importantes de la Junta Directiva pasaban luego por el órgano de control, que era el Ministerio de Energía y Petróleo, y ese órgano de control normalmente publicaba una serie de decisiones en Gaceta Oficial. Pues hasta la Gaceta,
como lo dice aquí el texto en la derecha, es un lujo para conseguir, es una cosa casi imposible, es un bien preciado en que todo el mundo persigue, y muchísimas decisiones todavía se publican en la Gaceta, pero es casi imposible conseguirlo, es muy difícil, ya no existe esto de que la Gaceta llegaba junto con los periódicos en la mañana para las oficinas, la gente la compraba, podía suscribirse a la Gaceta, la iba a buscar a la imprenta. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Universal, que nosotros para tener la Gaceta más temprano, nos íbamos muy tempranito hasta la imprenta, donde se imprimía la Gaceta, ahí en la Candelaria, y esperábamos que nos entregaran la Gaceta a las 7 de la mañana. Eso ya no existe, el acceso a la Gaceta es casi un lujo. Por tanto, increíblemente tampoco tenemos acceso a las decisiones importantes, las decisiones más imprescindibles y esenciales de cómo opera el aparato de gobierno de Venezuela. Tampoco tenemos acceso a las decisiones de parte de los órganos supervisorios. Yo, buscando ahorita la información para este foro, me puse a escrutar la página del Ministerio de Petróleo, que tenía mucho tiempo que no me metía, y me di cuenta de que ya ni siquiera se reporta el precio de la cesta venezolana de exportación, que era pues prácticamente el único dato útil que existía en la página del Ministerio de Petróleo. Ya no está. Durante el principio del gobierno de Maduro, recuerdo que se cambió su moneda, la moneda de reporte se cambió del dólar al yuan, y ahora ni siquiera en yuanes está, o sea, ya no existe. Por tanto, no tenemos idea de cuáles son los precios oficialmente reportados por el Ministerio de Energía y Petróleo. Sin embargo, antes de que a todos nos ataque la ansiedad de que no existe nada, sí existe. Es muy difícil encontrarlo, pero sí existe, y aquí les estoy poniendo dos de las estadísticas más esenciales de la industria petrolera venezolana. La primera es la producción. Aquí traté de hacer la serie más larga posible de producción, que como ven allí en ese gráfico, empieza en el año 1938, cuando Venezuela producía apenas 515.000 barriles por día, y expuse los dos picos más altos de producción para aclarar un mito que he escuchado muchísimas veces, y es que durante el gobierno de Chávez se tuvo la producción más alta de crudo de la historia de Venezuela, lo cual no es cierto. Aquí vemos que en efecto, antes de que llegara el gobierno de Chávez en el año 98, tuvimos un pico de casi 3,3 millones de barriles por día, pero realmente el pico histórico de producción de la historia de Venezuela, desde el principio de la producción en la historia de Venezuela, es de 3,7 millones de barriles por día en los años 60, finales de los 60, o sea, justo antes de la nacionalización. Tenemos que recordar que antes de la ley de nacionalización existió la ley de reversión en el año 73, y debido a que la ley de reversión fue un aviso a las compañías de que se les iba a expropiar, de que iba a haber un proceso de expropiación, en esos años también bajó la producción a principios de los años 70, y como vemos después en la curva, pues se recuperó en los años 80, principalmente en los años 90, hasta que alcanzó otra vez un pico de producción que nunca llegó a ser lo mismo que antes de la nacionalización, de 3,3 millones de barriles por día en el año 96-97. Después, durante el gobierno de Chávez, hubo al principio una cierta estabilidad en torno a casi 3 millones, 2,8, 3 millones de barriles por día, que lo vemos aquí entre el 98 y el 2010. Por supuesto, ahí hay que hacer la acotación enorme de que esos fueron años de precios del petróleo muy altos, que benefició muchísimo el hecho de que los precios del petróleo permitían un retorno constante de la inversión. PDVSA en esos años también abrió el mercado de India. Los indios se convirtieron en el segundo mayor comprador de crudo venezolano. Fue una apertura importante de ese mercado. También a principios del año 2000, 2001 creo que fue, se inauguró el último proyecto de la faja del Orinoco, el proyecto MACA, que contribuyó también a la producción de crudo mejorado, de mejor calidad de la faja del Orinoco, y por tanto un incremento de las exportaciones. Y pues esta es la curva entera que tenemos. Estos datos, lamentablemente quisiera decirles, de producción, que son todos oficiales, pero no, también constituyen una reconstrucción de los datos del PODE, la mayoría viene del PODE, y después en los años posteriores a la suspensión de la publicación del PODE, pues hemos tenido que ir reconstruyendo, y ya les voy a explicar cómo, la producción, haciendo una metodología que la sigue pues prácticamente todo el mundo, es la metodología de más uso en la industria petrolera, que es el monitoreo del movimiento de tanqueros, lo que nos da una cifra de exportación, y desde las exportaciones
junto al manejo de inventarios, normalmente se puede reconstruir la cifra de producción en Venezuela. Esa es la metodología que siguen lo que llaman segundas fuentes de la OPEP, que mucha gente pregunta siempre qué son las segundas fuentes de la OPEP. Pues las segundas fuentes de la OPEP son agencias que monitorean la producción de esta misma manera. A partir del movimiento de tanqueros hacen una reconstrucción del perfil de producción de cada país que forma parte de la OPEP. Y la OPEP a su vez reporta, como lo vamos a ver en la lámina siguiente, el self-reporting o el reporte que hacen los mismos países miembros, y lo contrapone con lo que hacen las segundas fuentes, con lo que dicen las segundas fuentes, de manera que haya como una suerte de auditoría, ¿no? Sobre lo que dicen los países, pues también hay un doble conteo, un conteo paralelo de parte de las segundas fuentes. En la parte de abajo de esta lámina vemos las exportaciones. Estos gráficos que ven abajo son gráficos hechos por nosotros, por Reuters. En el primer gráfico morado vemos la producción desde mediados del 2019 hasta mediados del 2020, y los separé porque quería que vieran que entre la mitad del 2020 y la mitad del 2019 y la mitad del 2020, la producción sí, las exportaciones sí cayeron como resultado de las sanciones. Recuerden que las sanciones empezaron en enero del 2019, pero no vimos un comportamiento errático, vimos un comportamiento, o sea, vimos una caída justo posterior a la imposición de las sanciones, que fueron en enero del 2019. Eso recortó unos 300 o 400 mil barriles de exportaciones de una sola vez, porque se perdió el mercado de Estados Unidos de un solo trancazo. Recordemos que las exportaciones fueron afectadas a Estados Unidos principalmente porque las sanciones, tal como fueron escritas, tal como fueron redactadas, despojaron a Venezuela del mercado de Estados Unidos, prohibieron que Venezuela siguiera exportando los crudos, que básicamente eran los crudos mejorados, el mercado de los crudos mejorados de la faja del Orinoco eran los Estados Unidos. Se suspendieron esos contratos de suministro, se perdieron esos clientes, y de un trancazo se perdieron aproximadamente 400, 500 mil barriles por día de exportación para ese destino, que es una primera caída que vemos de las exportaciones entre el 2019 y el 2020. Sin embargo, a lo largo del 2020, y aquí vemos este primer abril que está aquí, es abril del 2019, desde abril del 2019 hasta mayo del 2020, vemos más o menos mantenimiento o una estabilidad relativa en las exportaciones, ¿no? Que incluso podría verse como estacional. Lo que vemos en el segundo cuadro, que es este cuadro rojo y rosado que sigue, es las exportaciones desde mitad del año pasado hasta mitad de este año, hasta ahorita, hasta octubre. Y aquí sí vemos un zigzag interesante. Y este zigzag interesante, en donde la mayor caída la vemos en octubre del 2020, que es la fecha exacta en que el gobierno de Trump, el gobierno anterior de los Estados Unidos, suspendió los intercambios de crudo venezolano por derivados, los swaps, los famosos swaps, y produjo esta caída muy abrupta apenas en un trimestre de las exportaciones venezolanas. A partir de allí, lo que vemos reflejado en ese zigzag es el comportamiento errático de las exportaciones, producto de la desesperación en la búsqueda de nuevos clientes. Entonces, cada vez que PDVSA consigue clientes nuevos, las exportaciones se recuperan. Cuando se le cae esa estrategia por alguna razón que normalmente está relacionada con un nuevo intento de sanción, las exportaciones vuelven a caer. Cuando PDVSA consigue otra vez una solución para poder desalojar inventarios, vuelven a subir, y así sucesivamente. Por ejemplo, el último bajo que tenemos, que es ahorita en el mes de septiembre del 2021, corresponde a la crisis de los diluyentes. Ese es el último bajo que tenemos este año, y es un bajo muy grande, casi igual al de octubre del año pasado, que ocurrió debido a que pues PDVSA se quedó sin diluyentes. Y ahorita vemos este repunte que ven ahorita ahí al final en octubre, que nos lleva otra vez a por encima de 700 mil barriles por día. Es el resultado de una nueva solución, al menos temporal, que PDVSA ha conseguido a su problema de diluyentes, que originalmente era nafta pesada importada de los Estados Unidos o importada de Europa. El principal proveedor de esa nafta eran Reliance de la India y Rosneft de Rusia. Esos dos suministradores se perdieron, y PDVSA consiguió un nuevo proveedor, que es Irán, es la compañía estatal de Irán, NIOC de Irán, es la compañía estatal iraní equivalente a lo que sería PDVSA en Venezuela.
que a partir de este trimestre le está proveyendo condensado a Venezuela para ser utilizado como diluyente del crudo extrapesado de la faja del Orinoco. De manera que el zigzag corresponde única y exclusivamente a el juego del gato y el ratón, como le hemos llamado nosotros, de las sanciones venezolanas, es decir, y esto ocurre en casi todos los países sancionados, al país que sanciona se le ocurre una estrategia para poder ejecutar, hacer un enforcement de la sanción, y al país sancionado se le ocurre una solución para bypassear la sanción, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos hasta este momento. Pero la importancia de estos gráficos que ven aquí no es tanto el comportamiento de la curva, sino más que todo el que vean que a pesar de la gran carencia de información, que es, como les dije, enorme y radical, existen maneras de reconstruir la producción, los inventarios, las exportaciones, para al menos tener una idea de qué es lo que Venezuela está haciendo, cuáles son los problemas que está afrontando, cómo los resuelve y poder al menos pronosticar qué puede pasar en los próximos años, qué puede pasar en los próximos meses, sobre todo ahora que está aliado con Irán en el tema de exportaciones, qué puede pasar con la situación de la industria petrolera venezolana, qué tan fuertes o no pueden ser las sanciones, cómo se pueden atornillar o cómo se pueden solucionar problemas básicos que afectan a los venezolanos como la falta de combustible, etc. Esta es la data de origen principal que tenemos pública. Lamentablemente mucha gente no confía en ella. Son las cifras que le reporta Venezuela a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a la OPEP. Y de aquí yo normalmente sigo dos tablas que son muy importantes para los periodistas y en general para la gente que sigue la industria petrolera venezolana. Son la tabla la primera es el promedio de precios del crudo emblemático de Venezuela para exportación, que es el crudo pesado Merey. Aquí vemos cómo está el comportamiento de precios de este crudo, que por supuesto está indexado a otros marcadores, así que varía con relación a ellos. Este precio es importante aclarar que es un precio de fórmula, no es un precio de realización, lo que quiere decir que pues este es el precio ideal al que Venezuela debería vender su crudo si no tuviera sanciones, si no tuviera dificultades para exportarlo, si tuviera multitud de compradores esperando en el terminal de José para llevarse los cargamentos, lo cual no es la realidad. Sobre este precio fórmula normalmente se aplican descuentos, que son descuentos relacionados con calidad. La calidad de los crudos venezolanos es bastante variable. Descuentos relacionados con el shipping, es decir, con la posibilidad de encontrar barcos para exportar los cargamentos, con la posibilidad de encontrar clientes dispuestos a lidiar con todo el tema de sanciones de Venezuela, es decir, dispuestos a llevarse el cargamento y a refinarlo. Tienen que ser empresas que no se expongan a sanciones por parte de los Estados Unidos, por tanto no pueden tener ningún interés en los Estados Unidos, no pueden tener empresas en los Estados Unidos, no pueden hacer transacciones en dólares. Así que este precio que ven aquí es un precio bastante artificial en el sentido de que es el precio ideal, no el precio real, pero nos sirve de base si nosotros logramos todos los meses saber cuáles son los descuentos promedio que se otorgaron en un determinado momento, podemos saber realmente, multiplicando esto por el volumen de exportación, cuánto es en teoría el ingreso que tiene PDVSA contable, por supuesto ya no el ingreso en cash, pero sí el ingreso contable con el que está contando PDVSA todos los meses. En el segundo cuadro vemos la producción. Esta es la producción, las dos formas en que se reporta la producción, en que la OPEP reporta la producción mensualmente. Una es utilizando fuentes secundarias que auditan prácticamente la producción y lo hacen haciendo movimientos de tanqueros, como les mencioné anteriormente. En el caso de Venezuela, las fuentes secundarias casi siempre reportan por debajo de lo que Venezuela misma reporta, es decir, hay una diferencia de entre el 10 y el 20% normalmente entre las dos fuentes de información. Algunos confían en las primeras, otros en la segunda. La metodología de ambos conteos son diferentes. La metodología del primer cuadro está hecho con movimiento de tanqueros, como les dije, y desde allí se reconstruyen la producción. Eso tiene, por supuesto, un margen de error. La segunda metodología es la declaración de la producción a boca de pozo, totalmente diferente. Es producción mucho más bruta porque la producción que se reporta, por ejemplo, en el caso de Venezuela, incluye toda la producción que luego se mejora. Al mejorar hay una pérdida,
si contamos sobre todo en consideración que que los diluyentes que se están utilizando no son venezolanos, los diluyentes son importados, ¿verdad? Por tanto, estamos declarando una producción muy bruta que incluye lo que Venezuela no produce, pero que utilizó como diluyente. Por ejemplo, si por cada barril de exportación desde la faja del Orinoco se utiliza un tercio de diluyente, ese tercio de diluyente se está contando como producción propia. Eso es lo que quiero decir. Por tanto, esta cifra viene naturalmente inflada por la metodología. Aquí vemos otra estadística fundamental que también es pública, y en cada una de las láminas les he puesto cómo pueden conseguir la información. Voy a ir un momentico al anterior. Aquí abajo les puse la página de la OPEP. En la OPEP.org pueden conseguir en publicaciones este reporte mensual y pueden hacer download de él completamente. Es un reporte de varias páginas bastante completo. Este segundo es una estadística que complementa la anterior. O sea, si estamos viendo movimientos de tanqueros para reconstruir producción, y en el caso de PDVSA se está haciendo un conteo de la producción a boca de pozo, esto debería ser consistente con la data de taladros. Porque los taladros se mueven en relación a mayor producción futura, menor producción futura. Si vemos que hay un build de taladros, es decir, que está incrementando el número de taladros activos que hay en un determinado momento, quiere decir que en los próximos meses la producción debería subir. Y viceversa, si vemos que hay una caída, lo que quiere decir es que la producción debería bajar porque estás desincorporando taladros activos. Sin embargo, hay varias consideraciones particulares para Venezuela. Este conteo que lo hace Baker Hughes, lo ha hecho toda la vida, es un conteo muy específico, no incluye workover rigs. Es decir, en Venezuela existe un gran número de taladros de mantenimiento y reparación, creo que le llaman chivitos en la jerga petrolera. Estos taladros que no son de producción no están incluidos en el conteo de recount de Baker Hughes para ningún país. De manera que en el caso de Venezuela implica que hay una cantidad de taladros que sí están activos, pero que no están en producción, sino que están haciendo, por ejemplo, completación de pozos, están haciendo cualquier tipo de labor de mantenimiento que no están incluidos aquí. Otra cosa que les quiero decir es que viendo esta data para el año 2021, noté que desde junio del 2020 aparece el número 1, o sea, como que existiera un solo taladro activo, pero nunca aparece el número 0 para el año 2021. Por tanto, pareciera que Baker Hughes dejó de reportar el número de taladros activos en Venezuela, y no fue que llegó el conteo totalmente a 0, como hemos reportado o hemos entendido anteriormente. Eso es una buena pregunta de metodología que deberíamos en algún punto hacerle a Baker Hughes. Si es que ellos, debido a las circunstancias del país, ya no están reportando ningún taladro para Venezuela, o simplemente ya dejaron de contar, no lo están haciendo. Pero de cualquier manera, pues el conteo de taladros en Venezuela es mínimo, fue de un dígito solamente todo el año pasado, y en lo que se contó este año también fue de un solo dígito. Aquí vamos a entrar en las exportaciones para explicarles cómo se hace el movimiento de tanqueros y cómo se reconstruyen las exportaciones. Esto que vemos aquí está sacado de un sistema que tiene Reuters que se llama Refinitiv Icon. Es una tecnología propietaria. Refinitiv Icon es una empresa que corresponde 30% de la propiedad de Reuters, 70% de la Bolsa de Valores de Londres. Es una empresa de data fundamentalmente, no hace más nada, sino hace data. Y tiene una herramienta muy útil, que es una herramienta satelital, que también la tienen otras agencias como Platts, como Argus, como Bloomberg, de monitoreo satelital de barcos. Entonces, en este mapa estamos viendo todos los barcos que tienen su transponder o su transmisor encendido. Eso es muy importante. Solo vemos los barcos que tienen el transmisor encendido. Los amarillitos son de combustible, los anaranjados son de productos sucios, crudo y productos derivados sucios. De repente, a simple vista, les va a parecer que hay muchísimos alrededor de Venezuela. Aquí vemos desde la República Dominicana hacia abajo todo el Caribe oriental, hasta la costa de Venezuela y Trinidad, ¿no? Y un pedacito de Colombia de este lado. Sin embargo, esto es muy poquito. Si alguien que haya seguido este mapa por más tiempo, es decir, desde antes de las sanciones, entendería a simple vista que aquí hay un misreporting de la cantidad de barcos que existen. Si pasamos a la siguiente lámina, van a ver por qué se los estoy diciendo.
Esta es la actividad de tanqueros del Golfo de los Estados Unidos. Esto no incluye México, solamente la costa del Golfo de los Estados Unidos, lo que llamamos PAD 3. Y aquí vemos, miren, en comparación con la lámina anterior, en donde veíamos 202 barcos activos, o sea, 202 barcos con su transmisor encendido. Aquí en el Golfo, en donde encender el transmisor es obligatorio, a diferencia de Venezuela, vemos el doble, vemos 428 barcos el mismo día con su transmisor encendido, que sí corresponde a lo que sería la actividad normal del Golfo del PAD 3 de los Estados Unidos. Más o menos la misma cantidad debería existir en la zona del Caribe que les puse antes, pero la razón por la que no están completos los barcos vistos allí es porque los barcos están yendo a Venezuela con su transmisor apagado, que eso es algo que les voy a explicar más adelante. Aquí vemos la actividad de tanqueros en una de las zonas más ocupadas del mundo, que es el noreste de China. Aquí, por ejemplo, vemos la existencia, no los vemos completos porque esto es un mapa recortado, pero aquí ese día había 1.836 tanqueros con su transmisor encendido. Lo que quiero decir con estas tres láminas es que en Venezuela existe un gran misreporting, una gran hueco de información, un gran hueco negro de información con respecto a la actividad de tanqueros. Y esto es así porque lamentablemente las autoridades, el INEA, que es la autoridad de espacios acuáticos en Venezuela, no obliga, no hace enforcement de la norma de que todo barco que atraca en un puerto y todo barco que se aproxima a la zona de anclaje, el anchorage de un puerto, debe tener su transmisor encendido. Estas son normas de la Organización Marítima Internacional que se tienen que cumplir, las tienen que cumplir todos los países que forman parte de la Organización Marítima Internacional. Las tienen que cumplir no por razones legales, sino por razones de seguridad, esencialmente. Y es que si un barco no tiene su transmisor encendido, puede haber accidentes marítimos. Puede existir choques de barcos, puede existir, por ejemplo, un barco que se vaya a drift y no es conseguido, puede existir problemas con una tripulación de un barco que no tiene su transmisor encendido. Existen miles de razones por las que no se debe mantener el transmisor apagado, y según la Organización Marítima Internacional solo está permitido mantener un transmisor de un barco apagado si existe peligro de piratería. Entonces, solo por ejemplo en sitios como la costa de Somalia está autorizado que el barco brevemente, solamente mientras pasa por esa zona de piratería, apague su transmisor por razones de seguridad. Esa no es ninguna causa para apagar el transmisor en Venezuela. No existen problemas de seguridad en Venezuela que obliguen al apagado de los transmisores. Entonces, ¿por qué se apagan? Se apagan por la siguiente razón. Aquí vemos, les pido que vean primero la foto que está en la esquina superior izquierda. Es la foto de un barco, este es el Eurofate, pero pudo haber sido cualquier barco, que llegó a principios del año pasado. Todavía veíamos que la gran mayoría de los barcos que llegaban a recoger crudo en Venezuela o que se llevaban exportaciones de derivados, etcétera, iban con su nombre pintado en el casco, como también es norma marítima internacional, con la bandera, el país que los abandera tiene que estar también explicada y pintada en el casco del barco. Ahí lo vemos Eurofate, abajo vemos el nombre de la bandera. Más del 90% de los barcos que llegaban a Venezuela llegaban con sus características de seguridad especificadas como debe ser y con su transmisor encendido. Lo que estamos viendo ahora en la foto del medio es este barco que está aquí, es un barco específicamente, es un barco iraní, el Horse, que llegó el año pasado trayendo condensado y se devolvió desde Venezuela para llevar crudo pesado. Ese fue el primer intento de swap que hicieron los venezolanos con los iraníes. Y fíjense que allí vemos que el barco llegó con su casco pintado de negro. Esto es una práctica que pues, se hace mucho, Irán la hace muchísimo, y que lamentablemente, como vemos en la tercera foto, que es una foto de este mes de octubre del 2021, se ha replicado al resto de la flota de barcos que entran a Venezuela. Llegan a Venezuela y cuando están acercándose a aguas venezolanas, pintan del mismo color el nombre del barco, básicamente para difuminar las letras y que no sean visibles. Ahí todavía se ve que este es el buque Oceánica, no lo pintaron muy bien, incluso se ve el número. Pero la idea de esto es que desde una foto, desde un video que se haga en tierra, tú no puedes identificar fácilmente qué barco es ese.
Y la razón por la que se hace esto, primero el barco llega con el transmisor apagado, luego el barco llega con su nombre pintado o falso en el casco del barco, es decir, que a veces ponen un nombre falso. Y en tercer lugar, toda la documentación de este barco que sale de Venezuela sale con la identidad del barco falso. Es decir, si este barco es el Oceánica, pero le pusieron Pilín León en el registro, ese barco sale con el Bill of Lading y con toda la documentación que PDVSA le entrega, que está firmada por todas las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Energía y Petróleo, la Guardia Nacional que tiene que hacer la inspección antidroga, el CENIAT que tiene que entregar el certificado de origen. Todo el mundo firma el documento con el nombre falso del barco, e incluso existen hasta, en algunos casos hemos visto sellos del capitán de un fulano barco que se llama, como les digo, Pilín León, que no existe o lo que sea, de manera que toda la documentación de ese barco es una documentación falsificada, firmada por todas las autoridades, así que todas las autoridades están básicamente, están incursos en esta práctica, ¿no? Del lado derecho vemos 3 herramientas con las que podemos hacer nuestro propio monitoreo de barcos, por supuesto, dependiendo de que los barcos tengan el transmisor encendido. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos para reportar completamente las cifras y hacer seguimiento a las estadísticas. Marine Traffic es la herramienta que más utiliza todo el mundo, es muy fácil de utilizar, ahí se puede hacer seguimiento barco por barco, teniendo la identidad del barco, el nombre o el número de identificación del barco. La segunda es Equasis, que es una base de datos gratuita, se puede tener acceso a ella solamente registrándose, y allí se pueden encontrar todos los whereabouts de un barco, o sea, quién es el dueño del barco, si cambió de propiedad, si tiene la clasificación activa, no la tiene activa, si tiene seguro, cuál es el seguro, si ha cambiado de dueño, cuándo y cómo cambió de dueño. Básicamente toda la documentación del barco la pueden encontrar allí. Y la tercera se llama FleetMon, y esta última herramienta también es una herramienta básicamente combina las dos cualidades, permite monitorear barcos, pero también tiene información específica sobre las características de flota. Estas 3 herramientas son, para nosotros que seguimos las exportaciones venezolanas, son básicamente una herramienta de supervivencia. Para poder hacer un seguimiento correcto, las usamos las 3 y más. Tenemos que aprovechar el uso de otras personas, de otros sistemas y servicios que no son gratuitos y que utilizan otras técnicas para identificar barcos. Por ejemplo, en esa foto que ven arriba, esa es una foto nuestra de Refinitiv Icon, pero existen fotos aún en mejor resolución que se pueden tomar de Sentinel, que es un servicio de imágenes satelitales, de captura satelital abierto, es abierto hasta cierto punto, no totalmente abierto. Y existen personas y servicios como Tanker Trackers, por ejemplo, que son expertos en identificación de barcos por satélite. Es decir, que si ven una foto como esta que tenemos en la esquina superior derecha, debido a las características del barco, al color del deck, a las features del barco, cuántos cranes tiene, etcétera, etcétera, las dimensiones específicas, el contenido y el draft, pueden saber qué barco es. O tienen una aproximación bastante cerca a qué barco es. Y en la última foto, esto es importante, pues Venezuela se está convirtiendo cada vez más, igual que Irán, en un sitio para maniobras de ship to ship, es decir, en donde se trasvasa crudo o derivados de un barco a otro, a diferencia de cargar en el terminal de José o cargar en los terminales de las refinerías venezolanas, que era la práctica tradicional. Ahora en Venezuela, primero por razones de falta de suficiente infraestructura, pero más recientemente para poder ocultar el origen de los cargamentos, cada vez más, al menos 30% de los cargamentos que salen en Venezuela, salen después de haber hecho no una, sino múltiples trasvasos o operaciones de XTS entre barcos. La mayoría de ellos ocurren en una zona que se llama Caquetíos, cerca de la bahía de Amuay. En otros, como este que está en la foto, ocurre cerca de la isla La Borracha, en la costa del estado Suátegui. Esto ocurre en alta mar, ambos barcos tienen en este caso el transmisor apagado, por tanto es casi imposible saber qué están haciendo, qué es lo que están trasvasando, solamente se puede tener captura de eso por foto satelital, solamente se puede saber el contenido de eso pues traqueando una serie de documentos. Lo que hace que, para resumir todo lo que les he querido decir hasta ahora,
es muy difícil, cada vez más difícil, cada vez más una actividad que consume mayor cantidad de tiempo, monitorear las exportaciones venezolanas. Y yo he dicho varias veces en Twitter que la verdad es que si lo van a hacer, las agencias de noticias lo van a hacer, los expertos lo van a hacer, los analistas lo van a hacer. Pienso que tienen que, en el caso de Venezuela, tener la responsabilidad de hacerlo de manera completa y no parcial, porque si no comienzan a salir publicadas cifras como las que hemos visto muchas veces de que dicen que Venezuela exporta 200.000, 300.000 barriles por día nada más, y pues la gente de la oposición se alegra y dice, sí, por fin, las sanciones están dando resultados, y a la postre vemos que eso no es ni remotamente cierto. Hay una cantidad enorme, más del 80% de exportaciones saliendo en barcos que tienen los transmisores apagados, y por tanto no están reportadas por las agencias, que solamente siguen lo que llamamos ICE Port Call, que es el registro de un barco cuando entra a un puerto. Para que se dé un registro de un barco entrando a puerto, el barco tiene que tener el transmisor prendido, el terminal tiene que estar registrado en la base de datos, y allí se registra un port call, que por supuesto en todos los países desarrollados es obligatorio que se haga de esa manera, y se registra un entry, o sea, una entrada de ese barco y una descarga de ese barco con su contenido, lo que reportó a la aduana, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, nosotros tenemos en nuestra base de datos de Refinitiv Icon de US Customs, de la agencia de aduanal de trade de los Estados Unidos. Por tanto, nosotros ni siquiera alimentamos esa base de datos nosotros mismos. Eso es una base de datos que se autoalimenta. Cada vez que un barco entra a un puerto de los Estados Unidos, descarga, tiene que reportar el tipo de producto que descargó, tiene que reportar el volumen que descargó, y ese reporte automáticamente va a las bases de datos que tienen las agencias de noticias como nosotros. De manera que es una información transparente, tiene que haber coincidencia entre lo que ese barco dice que descargó y su cambio de draft, o sea, ahí no hay nada oculto bajo el sol. En el caso de Venezuela, pues Venezuela es uno de los huecos negros del sistema marítimo internacional, así como lo es Irán también, así como en algunos casos también lo es China, en donde hay bastante misreporting de información de las importaciones que llegan. Todo esto para decir que no existe ya una labor de periodismo para poder reconstruir la base de datos de las exportaciones venezolanas. Existe una labor de detective o de inteligencia de información, como lo quieran poner, que es lo que nos lleva por fin a tener una estadística fundamental, que es la estadística mensual de las exportaciones venezolanas. Y en este punto me voy a poner un poco dramática, porque buscando para hacer esta presentación me di cuenta de que ya no se reporta más ninguna estadística fija en Venezuela. No se reporta la inflación, no se reporta el PIB, no se reporta el desempleo, no se reportan los precios del petróleo. Lo único que todavía reportamos algunas agencias de noticias, no todas, y haciendo toda esta labor de detective, es el volumen de exportaciones de Venezuela. Y todo esto para poder saber obviamente cuánto es la producción. De manera pues que es una labor titánica, y nos lleva a esta última lámina, que es lo que finalmente tenemos. Les estoy dejando aquí las cifras del mes de octubre porque sé que va a haber mucho interés en saber las estadísticas más recientes. Aquí en este dibujito vemos, por supuesto, aquí la producción supuestamente es offshore. En Venezuela no es offshore, sino es onshore. Pero lo que quería mostrarles es cómo quedaron al cierre del mes de octubre las estadísticas de Venezuela, sobre todo para desmitificar esto de que no se produce nada, no se exporta nada. No es así. No se cobra nada, es otro mito que existe. Si se produce, si se exporta, si se refina algo, si se cobra en efectivo de algún modo algo. La producción subió muchísimo en el mes de octubre, a 800.000 barriles por día aproximadamente. El procesamiento de refinerías también se recuperó a 240.000 barriles por día. Por tanto, las exportaciones pudieron subir otra vez a más de 700.000 barriles por día después de esta crisis de diluyentes que las había tumbado a 400.000 barriles por día en el mes de septiembre. Y los inventarios también se reconstituyeron, que había sido un problema grave por la falta de diluyentes, a casi 30 millones de barriles en total país. Los inventarios corresponden a data de Kepler, que los monitorea también de manera satelital. El procesamiento con las refinerías corresponde a fuentes sindicales, que son las que monitorean las refinerías todos los días en Venezuela. La producción de crudo corresponde también a reportes in situ de la producción, y las exportaciones
vienen de toda esta reconstitución del movimiento de tanqueros que les acabo de mencionar. Pues bueno, esto es lo que tenemos. Esto cuesta muchísimo tenerlo. Solamente es un ejercicio de perseverancia el tenerlo y el hacerlo. No existe ninguna otra razón por la que los periodistas queremos gastar la mitad de nuestro tiempo en esto, sino es porque consideramos que no puede haber la muerte total de las estadísticas de Venezuela. Tiene que haber algo que nos diga qué está pasando. Y en el caso del petróleo, pues es esta la estadística más fundamental que creo que debe seguir existiendo. En Venezuela ya no existe el periodismo como lo conocemos, existe el ejercicio de la perseverancia y pues mientras estemos aquí nosotros seguiremos perseverando en poderles decir algo que sea confiable y que realmente nos diga qué es lo que está pasando. Les agradezco mucho. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Mariana. Bueno, dale, María. No sé si quieres intervenir, Juan, antes de comenzar la No, ronda de preguntas. bueno, nada más era para darle las gracias a Mariana por una excelente presentación y ver todos los detalles de lo que realmente uno ve como un numerito, pero que realmente tiene atrás un esfuerzo enorme de muchísima gente y muchísimos servicios. Dale con las preguntas. Perfecto. Hasta ahora, Mariana, no tenemos preguntas. Vamos a esperar unos minutos que comiencen a llegar por el chat. No tenemos todavía preguntas formuladas. Hay muchas palabras de agradecimiento. Hay una pregunta ya. Hay una pregunta allí sí, que veo. Sí, de Rodrigo Guerrero. Vamos a leer a Rodrigo. Rodrigo pregunta, desde el punto de vista de vuestra seguridad, como trabajadores de agencias de noticias, ¿han recibido amenazas? Pues sí, sería irresponsable decir que no son amenazas abiertas. El gobierno de Maduro ha sido muy sutil en eso. Sin embargo, pues yo creo que las cifras hablan por sí solas. Cada vez hay menos periodistas corresponsales extranjeros en Venezuela. La razón de eso es que es muy difícil, casi imposible, por ejemplo, para periodistas de los Estados Unidos conseguir visa de trabajo en Venezuela. Entonces, bueno, esas son las maneras en que se amedrenta y en que se restringe el ejercicio de la profesión. Es por no otorgando los permisos, denegando las fuentes el acceso a las fuentes. Pues mire, ya una rueda de prensa en Venezuela es una cosa exuberante. Nosotros ya no vemos ni siquiera llamados a ruedas de prensa, ni siquiera una vez al mes. Venezuela forma parte de la OPEP y el ministro de Petróleo no habla jamás ni nunca en vivo, ni responde preguntas de los periodistas sobre lo que ocurre allí, que era casi una cosa obligatoria en el pasado. Entonces yo pienso que no es una cuestión de amenazar a la gente con un cuchillo ni ponerle una bomba en la entrada de los periódicos, ¿no? Sino pues es una labor de agotamiento, de cansancio. Pues como ustedes saben, han comprado muchísimos medios, los medios que han comprado ya no son independientes, por tanto los periodistas que éramos independientes y que trabajamos nuestra profesión de manera profesional, valga la redundancia, nos fuimos de esos periódicos, quedaron las agencias de noticias cada vez tienen menos periodistas y trabajan más con las uñas. De manera que, bueno, esa es la realidad es que hay que se está jugando al agotamiento y los periodistas que trabajamos, por ejemplo, en mi caso trabajo desde afuera, no trabajo desde Venezuela. Trabajar desde afuera también tiene sus retos, es mucho más difícil conseguir información rápida, no tenemos acceso a las fuentes inmediatamente, sino, bueno, a veces ni siquiera una llamada telefónica, como ustedes bien saben, es posible hacer porque la gente no tiene ni siquiera, no tiene internet, no tiene servicio telefónico, sobre todo en la provincia. Entonces, es terriblemente difícil. Gracias, Mariana. Vamos a la segunda, o a la próxima pregunta de Rubén Pérez. El profesor Rubén pregunta, ¿has profundizado en el tema ambiental? Es terrible el daño en el lago de Maracaibo. En ciudades como Cabimas, el crudo ha corrido por las calles. En el oriente del país, igualmente. Sí, sí lo hemos hecho. Cada vez hay más interés en el tema ambiental en el mundo. Pues por supuesto por todo el tema del cambio climático y la transición energética. Esas dos cosas, el cambio climático y la transición energética acelerada, digamos, que ha habido ahora desde que llegó el gobierno de Biden y desde que los países de Europa se pusieron de acuerdo en que sí les interesa fundamentalmente
acelerar la transición energética. Esto es un tema mundial, no es un tema de Venezuela. Entonces, cada vez que existe, por ejemplo, ahorita acabamos de tener un derrame de hidrocarburos en California, en los Estados Unidos, y era bastante pequeño en comparación con los que ha habido en Venezuela. Cada vez que se reporta ahora un derrame, existe muchísimo más atención del mundo en eso, sin duda. Lamentablemente en Venezuela, otra vez estamos hablando del agotamiento. Cada vez que reportamos un derrame, estamos hablando de lo mismo. En Venezuela ya no existen derrames, en Venezuela existe un continuo derrame. Así es como yo lo explico a los editores cuando me preguntan que en Venezuela no existe un día en que no haya una descarga de hidrocarburos no autorizada, no existe, que no pasa un día sin que exista. Si no ocurre en el mar, en las bahías de Amuay, no ocurre en un río, no ocurre desde las refinerías de CRP hasta el mar, hasta la bahía. Si no ocurre allí, ocurre en tierra. Ocurre, por ejemplo, cuando hay muchas lluvias, se descargan, se sobrepasan los tanques de almacenamiento y ocurren derrames in situ en tierra. En Venezuela no hay control absolutamente de nada con relación a los efluentes, no existe control del Ministerio del Ambiente sobre lo que ocurre. El Ministerio del Ambiente incluso yo diría que contribuye con PDVSA a taparear o a ocultar la información cuando existe una cosa ambiental. No hemos visto, por ejemplo, el Ministro del Ambiente defendiendo al ambiente. Hemos visto al Ministro del Ambiente defendiendo a PDVSA. Entonces, lamentablemente, el Ministerio del Ambiente no ejerce su función controladora ni su función supervisora, ejerce una función básicamente de protección de las otras agencias o de las otras empresas del Estado, y al no existir un organismo independiente ni independencia alguna en la labor supervisoria, lo que tenemos como consecuencia son constantes derrames. Por supuesto, el lago, ya una cosa, yo no sé si la podremos calificar en este punto de irrecuperable. En el lago existen constantes fugas, tanto de gas como de crudo. Existen tuberías que están rotas por siempre. No es que tienen una fuga y la repararon. No, existen tuberías que siempre están teniendo descargas constantemente. Y existe una actividad de venteo de gas al ambiente enorme. Venezuela tampoco tiene ningún control sobre, ni le pone coto al venteo, que es otra cosa que en el mundo se está reforzando muchísimo la norma ambiental sobre el venteo de gas que viene de la actividad de los hidrocarburos. Les pongo el ejemplo de Guyana, que es el país productor de crudo más nuevo de América Latina. Guyana puso política de cero flaring. Por tanto, no pueden las plataformas, porque allí la producción es offshore, no pueden tener absolutamente ningún venteo de hidrocarburos. Entonces, Venezuela está lejísimo y cada vez estará más lejos por falta de legislación, falta de enforcement de la legislación, falta de organismos supervisores que realmente ejerzan su rol. Pues la verdad es que la situación ambiental va a tender siempre al empeoramiento. Muchas gracias, Mariana. Continuamos, o antes de continuar con las preguntas, hay unos comentarios. José María de Viana te envía este mensaje: excelente trabajo, digno de admiración y respeto. Y Tatiana Ramírez también dice: excelente precisión, muchas gracias, fundamental seguir con el esfuerzo, todos hacemos ese esfuerzo de ubicar data para la toma de decisiones. Continuamos entonces con las preguntas. Rodrigo Guerrero te pregunta: y desde el punto de vista de información interna, desde PDVSA o Ministerio, ¿cómo hacen? ¿Tamizan si la información es cierta? Sí, básicamente nosotros, bueno, eso es una práctica a nivel mundial, eso no es en Venezuela. Nosotros nunca tratamos una información de gobierno como una verdad absoluta, no existe eso. Toda la información, aunque venga de fuentes oficiales, se contrasta, se verifica, y sobre todo en Venezuela se verifica porque no necesariamente mienten a propósito de los funcionarios, se equivocan muchísimo dando sus declaraciones porque tenemos funcionarios lamentablemente que no saben de la materia de la que se supone que deberían hablar y deberían exponer. Entonces vemos muchísimas equivocaciones. Eso para empezar, como diciendo, partiendo de la buena intención. Y después, pues también existe la mala intención de ocultar, de informar y de desinformar y de mentir. Así que sí, nosotros contrastamos todo lo que dicen las fuentes oficiales, y cuando las fuentes oficiales insisten, por ejemplo, recuerdo hace poco Maduro insistió en que Venezuela ya no estaba exportando crudo. No sé si recuerdan eso, le dio hace unos meses atrás por decir constantemente que Venezuela ya no estaba exportando crudo. Entonces, ¿qué hace una agencia de noticias? Pues la agencia de noticias le publica las cifras de exportación y dice: mira, aquí está lo que Venezuela exportó según movimiento de tanqueros en este mes,
y abajo pones, aunque el presidente Maduro dijo que tal cosa y tal cosa, pero obviamente lo estás contrastando con una data factual. Eh, no tenemos idea de por qué Maduro dijo que ya no se está exportando crudo. Creemos que lo que quería decir es que ya no se están cobrando en efectivo las exportaciones, que es otra cosa, pero eso fue lo que dijo y es solamente un ejemplo de las cosas que ocurren todos los días. Gracias. La próxima pregunta es de Tatiana Ramírez. Dice, ¿puede profundizar en data sobre gasoil? En la poca data que expertos o miembros del sindicato comentan, siempre se refleja data de gasolina, pero de gasoil cuesta ubicar esa data. ¿Conoce si se ha autorizado por parte del Ministerio de Petróleo importaciones para los próximos meses? Sí, bueno, no sé si recuerdan que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha dado algunas excepciones para las importaciones de Venezuela, pero lamentablemente todas esas excepciones, que algunas de ellas están en licencias, y la licencia más nueva, que ya la emitió el gobierno de Biden desde febrero, es una licencia de importación de propano, de gas propano, que es el gas para cocinar, el gas en bombonas. Existen todas estas excepciones, la del diésel también es una excepción específica en la norma de las sanciones y está puesta como una excepción humanitaria, es decir, que en teoría podrían estar exentas de cualquier tipo de sanción todas las importaciones, es decir, todas las compras que haga PDVSA de estos combustibles que están permitidos, pero en la práctica hemos visto que no se materializa, es decir, existe la licencia, pero pareciera, desde mi punto de vista, que las licencias son unas licencias vacías. Cuando ves la forma en que se deben instrumentar las licencias, te das cuenta de que casi que se plantea un imposible. Por ejemplo, la licencia de la última que se publicó de LPG, que es la licencia de propano, dice que no puede haber importaciones privadas de propano, sino solamente a través de PDVSA, pero que PDVSA no puede pagar esas importaciones en efectivo, porque todo lo que sea intercambio de efectivo está penalizado por la sanción. Entonces ahí nos planteamos el cómo, ¿no? O sea, sí existe la licencia, existe el permiso, pero luego vemos que la instrumentación que plantea la licencia es imposible. Por tanto, no ha habido importaciones autorizadas por la OFAC para Venezuela. Lo que ha habido son importaciones que ha hecho PDVSA desde Irán, casi todas las que son de combustible son desde Irán. Ha habido importaciones de diésel también, que creemos que provienen de entidades relacionadas con Irán, pero la mayoría de ellas han sido de gasolina, como ustedes saben. No son muy frecuentes, lamentablemente no son muy frecuentes, porque la flota de barcos limpios, o sea, de barcos para combustibles que tiene Irán es muy limitada y el viaje es muy largo, de manera que se crea una cantidad de ineficiencias en la cadena. Un barquito de 300.000 barriles por día, de 300.000 barriles, trae gasolina para Venezuela y se tarda 6 semanas en ir y volver. Entonces, tú puedes tener ese barquito para allá y para acá, pero la verdad es que ese volumen que te está proveyendo Irán no hace mella en el déficit de combustibles en total. Pero para redondear la idea, sí ha entrado cierto combustible. También tenemos la sensación, la idea de que están entrando combustibles de muy poquitas cantidades por barcazas. Estas barcazas no tienen sistema de transponder, no tienen transmisor, por tanto no son detectados a menos que tengas una foto de la barcaza llegando. Es muy posible que PDVSA esté importando por barcazas del Caribe en muy pequeñitas cantidades. Esto es una teoría que no ha sido hasta ahora comprobada, pero que es consistente con los números que estamos viendo. Y por el otro lado, como vieron en esta última lámina que puse, pues existe también producción de combustibles en las refinerías. Las refinerías venezolanas no están totalmente paralizadas, tienen una labor, vamos a decir, que inconsistente, en el sentido de que un mes trabajan más o menos bien, el mes siguiente se para una, reinician la otra hacer, para complementar. Es lamentablemente un tira y encoge, pero se ha logrado más o menos satisfacer la demanda interna en alrededor de 2/3, o sea que el déficit de combustible que existía a principios de año se ha reducido. Gracias, Mariana. Próxima pregunta la formula Luis Pacheco. Y te pregunta, ¿cómo armonizas la falta de taladros perforando con los incrementos de producción en tus cifras? Sí, no tengo una respuesta definitiva a esa pregunta, es una muy buena pregunta. Yo pienso que sí existe una cantidad de taladros no reportados por Baker Hughes. Perfecto. La próxima pregunta
la fórmula Cristina Tobar y dice, ¿han podido hacer seguimiento a las modalidades de pago de la comercialización de crudo y quiénes son o actúan en la parte de trading o brokers? Sí, esta es una de las cosas que yo más he seguido. Si ven lo que yo he escrito en los últimos años, de que empezaron las sanciones hasta ahora, pues el trade, que es, digamos, mi especialidad, es donde yo me he enfocado más en el reportaje de la información. Nosotros ya hemos publicado varias notas sobre cuáles son los compradores de crudo venezolano. Es una cantidad enorme de empresas, lo que yo llamo tutti frutti, o sea, son empresitas muy pequeñitas que son registradas como empresas Shell en destinos desde los Emiratos Árabes hasta Rusia. De hecho, hicimos una nota muy grande sobre una cantidad grande, más de una docena de estas empresas, todas registradas por una misma persona en Moscú, en Rusia. Una nota que se publicó el año pasado. Y a partir de estas, que fueron este grupo de empresas, vamos a decir rusas, no son rusas, pero registradas en Rusia, han surgido otra cantidad también de empresas registradas en Hong Kong, registradas en Emiratos Árabes, registradas en, pues, mire, en donde ustedes se les imaginen, sobre todo en empresas, en países que son paraísos fiscales o que tienen zonas de libre comercio. Se ocurre mucho que registra esta empresa solamente toma 1 o 2 cargamentos y desaparece. El modus operandi es el mismo. Lo que no ha logrado nadie establecer hasta ahora es si esta actividad de registro, compra y desaparición de las empresas es un modus operandi consistente que está elaborado de esa manera por un grupo de empresas detrás de PDVSA, que es una de las posibilidades, o si simplemente estamos viendo una cosa casuística en el que PDVSA encontró un comprador, le logró vender 3 cargamentos, pero ese comprador desapareció porque no quiere que lo sancionen y viene otro comprador y aparece luego, ¿no? Esa es lo que nos falta, esa es la pieza del rompecabezas que nos falta. Lo que sí podemos decir es que definitivamente no son empresas establecidas. Desde octubre del año pasado, las empresas establecidas que eran compradoras de crudo venezolano ya no fueron más autorizadas por la OFAC, que eran, por ejemplo, Reliance de la India, CNPC de China, Rosneft de Rusia, etcétera. De todas estas empresas que eran lo que nosotros llamamos los clientes establecidos de PDVSA, registrados en su base de datos como clientes de larga data, que en algunos casos además eran socios de PDVSA como Rosneft en la parte de producción. Esas empresas ya no están comercializando directamente con PDVSA. Lo que sí está ocurriendo es que el crudo llega a China. Digamos que eso sí lo hemos podido comprobar. El crudo venezolano llega a China casi siempre con otra etiqueta. No se llama crudo Merey, sino que le ponen otros nombres, la reetiquetan el cargamento durante el tránsito. Se hace muchas veces transbordo, no una vez, sino varias veces, de manera que cuando ya ese cargamento llega a China, probablemente es un blend, probablemente es crudo venezolano con aditivos que le permiten al comprador registrar ese cargamento, esa importación con otra etiqueta que no sea crudo venezolano. Es decir, en China no hay registro de importaciones de crudo venezolano, pero todo el mundo sabe que el crudo que entra es venezolano. Gracias, Mariana. La próxima pregunta la formula Liliana Cadena, de Petroguía. Te pregunta, ¿consideras que la falta de transparencia es la respuesta de los gobiernos forajidos o solo costumbre dejar hacer, dejar pasar y falta de recursos y personal capacitado para seguimiento? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. O sea, si vemos, por ejemplo, el gobierno de Chávez, durante el gobierno de Chávez empezó a tener una menor calidad de la información. No hubo una, vamos a decir, anulación o negación de la información, pero sí debemos recordar que, por ejemplo, se cambió la metodología de cálculo del Producto Interno Bruto, por decirles un caso, se cambió la metodología de cálculo de las reservas internacionales. Entonces, todos estos intentos fueron intentos de manipulación de la información para maquillar, intentos de maquillar la información, ¿no? En el caso de PDVSA también cambió de normas contables muchas veces. Cada vez que cambiaba de norma contable le beneficiaba. Es decir, salían mejor los números. Si ese año iba a cerrar en rojo, bueno, al cambio de norma contable cerraba ligeramente en azul, ¿no? Por poner solamente un ejemplo. Entonces sí existe y es una cosa que hace muchos gobiernos, existe el interés de manipular la información para hacer ver que la gestión de gobierno es mejor. Eso por un lado. Por el lado de Maduro, ya ahí caímos en otra etapa. Yo diría que es la etapa de la desinformación casi completa. Los funcionarios no están autorizados para declarar, no están tampoco ni capacitados para declarar, o sea, aunque quisieran, no tienen las herramientas para informar sobre su gestión.
Y por otro lado, tampoco permiten que los técnicos que todavía quedan en los ministerios y en las empresas del Estado, porque sí quedan todavía muchos técnicos capacitados en esas empresas y en esos ministerios, no les permiten publicar la información que recogen. Muy bien, Mariana. Vamos a la última pregunta del chat. También la formula Liliana Cadena y dice, ¿consideras que la falta de combustibles en Venezuela es consecuencia del deterioro de la infraestructura, las fallas de producción debido a la poca inversión y la crisis de la industria, o es una nueva manera de hacer negocios con nuevos beneficiarios? Las dos cosas. No existe combustibles en exceso en Venezuela. No hay la capacidad para generar combustibles en exceso. Vamos a empezar por ahí. Es decir, las refinerías venezolanas no tienen suficiente crudo. Empezamos de la raíz. No tienen suficiente crudo del crudo que requieren, ¿ok? Porque crudo extrapesado abunda en Venezuela, nos podemos bañar con él. Pero no existen los crudos apropiados para el tipo de refinación de proceso que tienen las refinerías venezolanas. Y las modernizaciones de las refinerías nunca se terminaron ni se hicieron a tiempo. Por tanto, por ejemplo, si tú necesitas crudo Santa Bárbara, PDVSA te dice que no, tú lo que puedes tener es crudo Merey para esa refinería. Ay, ¿qué hago yo con el crudo Merey? Bueno, con el crudo Merey no puedo sacar gasolina ni diésel, lo que puedo sacar es fuel oil, que con eso genero cierta electricidad, y así voy. Es decir, es como domar santos, como vaya viniendo, vamos viendo, bueno, este es el crudo que tengo este mes, con este mes puedo producir esta cosa. Ninguno de los combustibles del mercado interno de combustibles está en especificación. Eso es importante también. El octanaje, ¿quién sigue el octanaje? ¿Ustedes han visto a alguien de Semarnat tomando una medición en una estación de servicio? No tenemos idea de la calidad, ni de los oxigenantes, ni del octanaje que tiene la gasolina venezolana. Más aún, si esa gasolina a veces es de Irán, a veces es mezclada, a veces se trajo por barcazas de Trinidad, a veces se hizo mitad y mitad, a veces salió de Cardón, pero Cardón estaba quemado el reformador. O sea, X es lo que se puede producir. Y de hecho, cuando vemos la peor crisis de Irán durante las sanciones anteriores, no durante esta ronda de sanciones, sino durante la ronda de sanciones anteriores, ellos tuvieron un problema muy grave de producción de combustibles que los obligó prácticamente a vender nafta petroquímica como combustible automotor. Eso era lo que había y eso era lo que se vendía y se generó una contaminación enorme en Teherán por las emisiones tan contaminantes que tenía esta nafta desde los carros. A mí no me extraña que en Venezuela pase algo como eso en algún momento. En Venezuela la calidad de los combustibles pues no se vigila ni se supervisa ni existe ningún enforcement de las normas de calidad, porque simplemente a PDVSA que está produciendo con las uñas no le pueden exigir que produzca combustibles de cierta calidad, menos aún cuando tiene una variedad enorme de combustibles importados, de lo que es lo que puede importar, de lo que es capaz de importar. Entonces, pues, la calidad de los combustibles es muy mala, las refinerías producen de manera muy intermitente con los crudos que PDVSA le puede proveer. Eso es un problema que no es nuevo, sino que ha empeorado. Y por el otro lado, por supuesto, si desde que pusieron la gasolina en dólares, efectivamente existe el incentivo de vender cualquier gasolina de cualquier calidad, de cualquier octanaje en dólares, porque existe una cantidad de negocios de enchufados, como le decimos en Venezuela, o de empresas que están ligadas al Estado, que tampoco sabemos quién es el propietario final de estas compañías, pero sabemos que tienen dinero para montar una estación de servicio, sabemos que tienen dinero incluso para montar estaciones de servicio súper lujosas, en algunos casos, y modernas, ¿ok? Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Quién es el empresario que está atrás? ¿Cómo recupera ese inversionista su inversión? ¿Cómo lidia con PDVSA con el flujo de dólares que proviene de esa estación de servicio? Eso es una gran pregunta que yo me hago. La estación de servicio recoge dólares en efectivo en la mayoría de los casos porque la gente no tiene mecanismos de pago digital. Tiene, por tanto, un dinero circulante constantemente en la estación y tiene que ir a depositar. En los bancos venezolanos formalmente no puedes depositar en dólares, solo puedes mantener dólares en una bóveda de donde solamente puedes sacar efectivo en físico, pero tú no puedes transferir ese dinero, ni puedes transar ese dinero, ni puedes tener una tarjeta de débito y pagar con ese dinero. Entonces, ¿cuál es el ciclo del dinero de moneda dura en Venezuela? ¿Cuál es el ciclo del dólar? ¿Cómo pasa de la estación de servicio a PDVSA? En todo caso, ¿verdad? Porque la estación de servicio tiene que pagar por la gasolina y en teoría ese dólar va a PDVSA. Entonces, lo que quiero decir con esto es PDVSA tiene un ingreso de efectivo en dólares, sin duda. Si está vendiendo la estación de servicio la gasolina en dólares, PDVSA ahora tiene
un ingreso lícito de divisas en el mercado interno. Entonces hay muchas preguntas en torno a ese ingreso. Ese ingreso en dólares se reporta al Banco Central, se convierte en reservas internacionales, como dice la ley venezolana, o PDVSA mantiene, digamos, caja chica de dólares para hacer pagos, etcétera, etcétera. Todas esas son cosas que no sabemos. Muchísimas gracias, Mariana. Antes de terminar, hay una última pregunta que entró al chat del profesor Rubén Pérez y pregunta si hace seguimiento a los buques de propano. Sí, Rubén, he visto que has preguntado varias cosas sobre el LPG. Sí se hace, si el buque tiene su transmisor encendido, sin duda alguna lo hacemos. Acuérdate que Venezuela hasta hace 10 años era autosuficiente en producción de propano. Venezuela producía como 68.000 barriles por día de LPG y eso era suficiente para proveer el propano que requería el mercado interno. No se exportaba, sino que se producía exactamente lo que se consumía. Empezó a haber un déficit muy grande en la cantidad de propano básicamente por la muy mala situación de las unidades en las refinerías que producen el LPG, por tanto se empezó a importar. El proveedor principal de esas importaciones de propano era Petrochina. Como parte de los intercambios que tenía Venezuela con China, Venezuela le daba crudo a China y China nos regresaba algunas cosas. Entre esas cosas que China nos daba propano, que por cierto no venía de China, venía de Estados Unidos, pasaba por las islas del Caribe y terminaba en Venezuela. Esa actividad, que básicamente incluía unos barcos llamados VLGC, son unos barcos muy grandes que traían propano, se hacía transbordo de barcos más pequeños en Aruba, y de ahí esos barcos chiquitos traían el propano a Venezuela. Yo no la he visto más. No la he visto más porque esos barcos en Aruba, si van para Venezuela, no pueden tener transmisor encendido, y porque yo creo que PDVSA tampoco tiene capacidad de pago ya para ese propano. Entonces, el propano que está circulando en Venezuela, desde mi punto de vista, debe ser lo muy poco que PDVSA puede producir, y alguno que otro cargamento, como bien dije antes, que yo creo que están entrando por barquitos muy pequeños o barcazas que traen el transmisor apagado. Muy bien, muchísimas gracias, Mariana. Excelente exposición, excelente material. Ahora el profesor Juan Sabo y el equipo coordinador darán las últimas palabras para hacer el cierre de esta conferencia magnífica. Adelante, Juan o Luis. Bueno, muchas gracias, Mariana. Excelente tu presentación. Quizás lo único que quería comentar, que así como Mariana, que sabe todas estas cosas de especificaciones de los combustibles, ese problema también lo hay en el crudo. Inclusive este último mes, y creo que Mariana lo mencionó en los reportes, hubo una parada de Cardón porque le llegó crudo con 11% de agua. Y al subir la producción, obviamente por las limitaciones que tienen, las especificaciones son peores de lo que tienen cuando tienen una producción más limitada. En todo caso, yo creo que todos ustedes vieron que Mariana conoce muy bien el sistema de exportación de Venezuela, y bueno, los invito, como dije al principio, a seguir el Twitter de Mariana, que siempre nos mantiene al día. Muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto. No sé si Luis quiere agregar algo. Luis. No sé. Bueno, mientras entonces bueno, Luis se conecta. Bueno, no, okay. Era solamente por si había acumulado algún comentario, pero de todas formas, Mariana, bueno, como siempre seguimos en contacto por Twitter e inclusive por WhatsApp, y gracias nuevamente no solamente por la presentación, sino por el aporte que nos hace a todos los que seguimos la data venezolana. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Mariana, y feliz tarde para todos. Nos vemos el próximo viernes.